Le damos la bienvenida al capítulo número 5 del ciclo Tour Guiados Virtuales Cementerio San Jerónimo. En el capítulo de hoy dejaremos de lado las grandes personalidades, los gobernadores, los artistas y los científicos. El capítulo de hoy son pequeñas historias en el San Jerónimo. Acompáñenme. Hay muertos estrujándonos la cara, muertos inaugurando sesiones de vudú. Soñamos con lobos de colores, soñamos menos que los pájaros, soñamos sin gestos. Relojes martillan nuestro sueño para obligarnos a caer. Una llaga crece de pronto, una llaga abre un portal. El ejercicio diario de la voluntad compagina su fractura. Hay muertos estrangulándonos el corazón, muertos agitados en la calle, muertos como cristales de amapola, muertos a destiempo, irradiando en la habitación. La alquimia que funde los metales nos confunde y escapa, perfora la metáfora de los nombres. Hay muertos vacíos, repletos de carozos de nada, muertos tallados en el plástico de nuestro envase, anaqueles espejando nuestra fábula atroz, paredes que crecen para atrapar el aire. Hay muertos en silencio, muertos escaras en la espalda, muertos como balazos cerrados, buscando su herida, su forma definitiva, su hora, su complexión. Durante los capítulos que hemos desarrollado hasta el momento en este ciclo, hemos hablado en general de grandes personalidades, políticos, científicos, mujeres destacadas, gobernadores, artistas, deportistas, y le hemos mostrado sus obras y sus legados, y además de grandes instituciones que forjaron la identidad de Barrio Alberdi, barrio en el cual se ubica el Cementerio San Jerónimo. En esta oportunidad intentaremos mostrar y reflejar otra realidad, otras situaciones de esta enorme ciudad llamada Cementerio San Jerónimo. Esa realidad se refiere a situaciones mínimas, situaciones anónimas, situaciones ocultas, puesto que sus protagonistas no formaron parte de la vida pública de nuestra ciudad. No son nombres de calles, ni de barrios, ni de escuelas, pero habitan el lugar, están quietos, inmóviles, pero a la vez piden a gritos ser escuchados. Es un acto de igualdad, un momento de equidad, puesto que, como sostenemos, una de las condiciones ineludibles dentro de un cementerio es que equipara la condición humana para siempre. Sobre calle San Roque, a pocos metros del Cristo Central, nos encontramos con construcciones monumentales en estilo Art Nouveau. Pertenecen a las familias Botaro, Fernández y Ritatore, tres familias que supieron cultivar su amistad durante décadas y además se dedicaban a la misma actividad, el comercio.
decisiones que tomamos siempre traen consecuencias, pero aquí encontramos un caso bastante atípico. Estas 3 familias decidieron que la amistad debía perdurar más allá de la muerte. Es por ello que deciden comprar estas 3 parcelas contiguas de la misma superficie y contratar a los arquitectos para que construyan estos panteones en estilos monumentales y con la misma tipología arquitectónica. Las 3 familias conviven después de la muerte en estos panteones majestuosos en el cementerio San Jerónimo. Alejado de la calle principal y de los grandes panteones, con un estilo arquitectónico definido, escondido en el medio del cementerio, encontramos una prueba de amor. Ya hemos hablado sobre la amistad y la significancia de poder seguir siendo amigos luego de la muerte. Pero hay un lugar único e irrepetible en el cual sus protagonistas nos dejan bien en claro cuál es el sentido de su relación. El amor es y será eterno. La inhumación de un cadáver en plena calle significó el primer curioso conflicto entre autoridades de nuestra ciudad. El vicario Hernando Morillos, en junio de 1585, decidió sepultar en la calle que separaba la iglesia mayor, la catedral, de las casas del Cabildo, un cuerpo, motivo por el cual fue requerido por el alcalde Baltasar Gallegos para que desistiera de dicha acción. El asunto pasó a mayores y se convocó a los cabildantes,
quienes votaron para desenterrar el cuerpo y poder enterrarlo en otras tierras. Como respuesta, y lejos de acatar la decisión de los cabildantes, el vicario presentó un informe en el cual comprobaba que esas tierras eran propiedad de la iglesia y por lo tanto allí se podía sepultar a los muertos, y que todos aquellos vecinos que no estuvieran de acuerdo debían prestar declaración bajo pena de excomunión mayor. Panteones, sepulturas, cofradías, tumbas, todas construcciones típicas de cualquier cementerio. Pero no hemos hablado aún de una construcción llamada cenotafio. Etimológicamente es la combinación de dos palabras de origen griego, kenos, que significa vacío, y tapos, que significa tumba. Por lo tanto, un cenotafio es una tumba en la cual no se ha depositado a ningún cuerpo, pero que sirve de homenaje al fallecido. La construcción de cenotafios se remonta al paganismo de la antigüedad clásica, cuando se pensaba justamente que un cenotafio evitaba que una persona que no había recibido la correcta sepultura vagase durante 100 años antes de ser aceptado definitivamente en los campos elíseos, el paraíso para los antiguos griegos. Una de las personalidades de nuestro país que cuenta con mayor cantidad de cenotafios es Juan Bautista Alberdi, justamente el mismo nombre del barrio en el cual se encuentra el cementerio San Jerónimo. Alberdi fallece en el suburbio parisino de Neuilly-sur-Seine en junio de 1884 a los 73 años y es sepultado originalmente en ese pequeño cementerio. Sin embargo, Alberdi había adquirido unos años antes una tumba, incluida la lápida y un busto, en el famoso cementerio parisino de Père Lachaise, la cual nunca fue ocupada por el argentino. En abril del año 1889, sus restos son repatriados por un decreto presidencial de Miguel Juárez Celman. Llegan a nuestro país y se les rinde homenaje en la Catedral porteña hasta el 5 de junio y luego trasladados al mausoleo de la familia Ledesma en el cementerio de Recoleta. Actualmente, Alberdi cuenta con 2 cenotafios. Lógicamente, no está sepultado en ninguno de esos dos. Desde el año 1991 descansa en uno de los nichos de la Casa de Gobierno en la provincia de Tucumán. El Campo Santo, o la Ciudad Santa, es un reflejo crónico de nuestra historia, la geografía castal que aún perdura y se esconde en él, lleno de astillas de vidas memorables y muros planos de recuerdos anónimos. Creo que los pájaros dicen la memoria de cada tumba, porque la vida late de otro modo y ya nadie mece a nadie y solo su canto nos alerta de la desmemoria. Las lenguas de las tumbas se mueven y hablan un lenguaje que no entiendo. Son como bocas abiertas que escupen un silencio de madera y huesos que solo el aire comprende. Aprendí que la muerte tiene un olor. Sí, la muerte huele. Y ese olor es muy familiar porque es trazado desde nuestro nacimiento, como si fuese un recuerdo, o mejor dicho, como si fuese una anticipación.
un detallado informe del año 1805, es decir, 40 años antes de la creación del cementerio, realizado por don José Manuel López, nos muestra cómo debía desarrollarse la obra. El terreno contaba con 70 varas de frente por 774 varas de fondo. Tengamos en cuenta que en la actualidad una vara equivaldría a 83 centímetros. En ese ámbito se pensaba sepultar a 2.000 cuerpos, un número excesivo, teniendo en cuenta que la cifra de fallecidos en el año anterior, 1804, había sido de 259 personas. El terreno aparentemente no costaba mucho, debía ser un terreno fiscal o primi capientis. El informe registra que el monto total ascendía a 14.956 pesos y medio real. Este informe está fichado en Córdoba el día 11 de enero de 1805. Una vez que el cementerio es inaugurado en 1843, debemos imaginar un espacio absolutamente distinto a cómo los concebimos hoy en día, sin panteones, sin tumbas, sin mausoleos, sin cofradías, solamente la existencia del muro perimetral, la capilla y ninguna construcción. Pero evidentemente, con la dinámica arquitectónica y constructiva que se generó fuera de la ciudad, pasó muy poco tiempo para que comenzara a desarrollarse lo mismo dentro del cementerio San Jerónimo. El 1 de octubre de 1843, el gobierno aprueba el plano constructivo, que estaba compuesto por 16 pequeñas manzanas cuadradas de 50 varas de lado cada una, y además un octógono en el centro del cementerio. A los efectos de la distribución de los espacios, el gobernador Quebracho López convoca al obispado y a las diferentes órdenes religiosas para el 4 de diciembre a las 8 de la mañana, para poder así distribuir los espacios dentro del cementerio. El octógono que rodea al cuadro principal quedó destinado a los miembros del gobierno, el sector 1 al clero secular, el sector 2, 3 y 4 para los ciudadanos de primera clase. Luego se distribuyeron los espacios para los cofradías, para los jefes y los oficiales, y quedó destinada la faja que rodea el perímetro para los ciudadanos pobres. Un inventario de aquella época nos permite afirmar que el cementerio contaba con 10 calles, 5 de norte a sur y 5 de este a oeste. Además, era posible encontrar una habitación para el cuidador y los peones, una cocina y un estanque de donde salía una acequia para el riego. Era posible ver nogales, frutales, durazneros, perales y todo tipo de árboles, que por una ordenanza del año 1880 fueron eliminados, y solo se privilegió aquellos árboles altos y derechos y se excluyeron los bajos y coposos. Mi nombre es Rodolfo Moisés, tengo a mi cargo la dirección general del ciclo de tours guiados virtuales del Cementerio San Jerónimo. Realizo el trabajo de edición, compongo la música original del proyecto y junto a Valentina Klamer dirigimos fotografía. Ella además opera cámara y revisa textos, es la voz en off del ciclo. Y Federico Silvester realiza el trabajo de investigación, elige los personajes y compone las historias que aquí compartimos. Cuando zarpamos en este viaje, sabíamos que no iba a ser sencillo, que iba a requerir mucho esfuerzo de nosotros.
y que iba a tomar tanto como nos iba a dar. Estos videos son la bitácora de este viaje. Quien los vea compartirá nuestro asombro en los ojos y en los oídos. Se maravillará como nosotros de la serena bruma de domingo por la mañana, donde la memoria de quienes descansan cuentan que amaron y que sufrieron a quien les quiera oír. Con los primeros pasos encontramos que es un lugar lleno de la vida de mariposas, de abejas, de hormigas, de pájaros de todo tipo, cada uno con su horario, de la belleza infinita de flores, de la simetría silenciosa de sus calles, de la sombra de sus árboles con todos los años encima, de los rostros de miles de ángeles y cristos que curiosean nuestro paso, de sus infinitos vitrós, de la gigantez dormida de sus panteones. Como los niños nos hemos maravillado, lo cual no es poco en estos días de ciudad. Y como regalo final, este viaje nos ha enseñado que no importa el destino, sino encorazonar el rumbo y caminarlo. Camino este campo de batallas perdidas y el viento me susurra: nadie sale indemne de la vida. Recluyo el pensamiento y la nostalgia y leo un epitafio. Aquí yace todo cuanto estuvo dicho y hecho. La lápida que sostiene demasiado tiempo el solemne destierro de la historia, vestigios de sueños oficialmente muertos, añoranzas venerablemente rotas, blancos huesos hechos polvo, como Dios manda. Nadie sabe si rezaba por las noches o hacía contundente magia en las mañanas, si se exilió voluntario de la vida, si descansa en paz, si vio la luz, si alguien le extraña. Aquí están en la devota tierra de los muertos yertos los blasones, las distancias, donde perecen de rodillas los orgullos, y reposa la pobreza en la misma balanza. Si vivió con lujos y detalles, excesos y pasiones, o condenó al amor a cadenas perpetuas de arrogancia, si el desamor le hizo su póstumo homenaje y conquistó el derecho a una flor, al menos puesta. Si 20 lágrimas lavaron en el mármol la triste melodía de la pena, si habrá escrito algún renglón en la memoria, si un minuto de silencio hizo al transmutar su vida en su condena. Intactos epitafios sangrando lentamente los recuerdos, murmullos de indulgencias, enlutadas cuentas, crujir de hojas y el tiempo detenido escondido entre las tumbas, hablando con los huesos, evadidos de las eras. Migrantes las leyendas y nostalgias reconcilian los pasados. Al fin de todo habrá vivido como morir quiso. Tal vez jamás de los jamases su tumba visitaran, ni habrá de trascender su carne la bohemia paciencia de la tarde. Con mentiras piadosas, las llaves de los reinos se sostienen. Siempre el alma habrá partido y dejará 100.000 enigmas
ocultos a la muerte. Les agradecemos por habernos acompañado en esta nueva temporada de ciclo de tour guiados virtuales Cementerio San Jerónimo. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síganse cuidando, nos encontramos en la próxima temporada.